Bendiciones, mis hermanos. Que el Dios de paz guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es un gozo volvernos a reencontrar a través de este medio, con el anhelo de glorificar el nombre del Señor, de exaltarle, de darle gracias por su infinito amor, por su infinita misericordia, y con una esperanza viva de que Él va a aparejar de tal manera las cosas, las diferentes situaciones, que un día cercano y no muy lejano vamos a poder tener nuevamente ese encuentro físico, donde vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios por la manera como Él nos ha cuidado, por la manera como nos ha bendecido, por la manera como Él bendice nuestra familia. Entonces, no permitamos que el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones se apague por ningún motivo. Vamos a seguir firmes, adelante, gozándonos en la presencia del Señor, buscando cada día su rostro, con un corazón alegre, con un corazón lleno de alegría, de ánimo, para honrarle y glorificarle, para buscar su palabra y buscar esa fuerza y buscar ese ánimo allí, meditando en su palabra, allí meditando delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga grandemente y que el Señor nos permita cada día sostenernos de su mano, para que ese día especial en que vamos a volvernos a reencontrar físicamente, podamos darle la honra y la gloria al Señor y aún danzar de alegría con todo nuestro corazón, porque Dios es fiel, porque Dios es grande y porque Él es maravilloso. Vamos a ir a la palabra y vamos a buscar Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Yo me voy a permitir leer en una traducción en lenguaje actual. Y dice así la palabra del Señor. El Padre amoroso. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se lo daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar,
El padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar al ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu siervo que nos ministrará la palabra en este día, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en cada familia que se acerca en este día a tu palabra, a escuchar este mensaje de amor. Señor, te bendecimos, te alabamos, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Dolly, por este momento. Una vez más, la Iglesia en Casa, queremos saludarles de manera muy significativa. Felicitamos también a quienes han hecho el ejercicio de estar allí en familia y disfrutar este momento tan especial. Una vez más, bendiciones del Todopoderoso. Para esta mañana, eh, queremos traer aquí al momento, teniendo en cuenta que la semana pasada estuvimos hablando sobre el Padre Nuestro y cómo allí desde el Padre Nuestro se dejaba ver la figura de un Padre que estaba muy cercano. Posteriormente, después del Padre Nuestro, la palabra nos sigue mostrando que venía registrando varias enseñanzas, eh, y la cual, anclándose en el día de hoy, el texto leído por nuestra hermana Dolly y mi esposa, basaba allí en una versión, la traducción del lenguaje actual. ¿Por qué escogí esta versión? Porque para el día de hoy, en el tema y en el texto que hemos abordado, hace un mayor énfasis en lo que concentra al Padre amoroso. Por eso el título para esta mañana tiene que ver con el Padre amoroso. Jesús nos dice allí en el capítulo 15 de Lucas, versículo 11, que Jesús también les dijo, y comienza una narración allí de parte de Jesús. Y esta narración la inicia diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Y quiero que allí nos podamos como fraccionar esta historia que el Señor Jesús nos está mostrando aquí en esta parábola. Una parábola que en algunas versiones se llama el hijo pródigo, pero que en esta versión incluso titula el padre amoroso. Entonces Jesús en el verso 11 nos comienza a hablar de ese hombre con estos 2 hijos y referencia al primero, al hijo menor. Y le dice que el hijo menor un día decide
papá, necesitamos hablar y ya he considerado que requiero de que tú me des la parte que me toca por la herencia, la parte que me corresponde. Eh, Surgirían aquí o pueden surgir varias preguntas, porque este joven en su momento decide preguntarle, o perdón, decide a reclamar o solicitar esta herencia que le correspondía. La palabra en la narración que nos estaba mencionando allí nuestro Señor Jesús dice que el Padre eh, repartió la herencia entre sus hijos, la repartió a cada uno de ellos, en particular aquí al menor, que era el que estaba solicitándole. Sé de alguien que en vida repartió su herencia, repartió sus bienes a sus hijos. Y recuerdo a esta persona que el propósito de repartirlos no a solicitud de ellos, sino porque quería que cada uno ya en vida pudiera proyectar, eh, su- asumir allí su proyecto de vida. Entonces, me parecía interesante al volver a tocar este texto allí sobre el hijo menor. Entonces nos dice allí, recuerden, no nos salgamos de Lucas capítulos 15, versos desde el 11 hasta el 32. Cuando este joven recibe su herencia, nos dice la misma palabra en el verso 13, que a los pocos días el hijo fue, hizo sus negocios, vendió, eh, vendió lo que tenía eh, y se fue a un lugar muy lejos, se fue a otro país. ¿Por qué tomó esa decisión este joven? Uno podría decir, tomó la decisión de decirle, papá, dame la herencia, deme lo que me corresponde o dame este dinero. Eh, no importa lo que pase, entréguemelo. Yo ya soy maduro, ya soy adulto, ya sé tomar decisiones. Entonces, pueden surgir muchas inquietudes. ¿Por qué tomo esta decisión de reclamar su herencia? Algunos dirían, por simple ambición de querer tener, de no estar allí dependiendo de. Otros podrían decir porque es una persona de proyección, de visión, porque quería ejecutar allí ese emprendimiento. Otros para experimentar las ofertas de la sociedad, que ya sabemos, algunos podemos identificar las ofertas de la sociedad. ¿Cuáles son las ofertas de la sociedad? El derroche, el desenfreno. Y esto iba de acuerdo a la necesidad que tuviera este joven, porque posiblemente uno podría decir, habían en él unos vacíos que necesitaba llenarlo a través de, pues, de tener este recurso. Entonces, dice que se fue, vendió el hijo menor, vendió lo que su padre le había dado y se fue muy lejos a otro país. Y esa fue la decisión que tomó. Mas se dedicó a darse gusto, nos dice allí el texto, a darse gusto y hacer lo malo y gastando todo su dinero. En otras versiones podemos ver, haciendo referencia a este punto, que fue llevado a una vida descontrolada, como incluso salen por allá varias de las canciones populares o tradicionales. Una vida loca. ¿Qué es una vida loca? Usted lo sabe, o tiene conocimiento, o tiene información. En otras palabras, una vida sin control, donde reina el principio allí del hedonismo. El placer es el Dios allí que va jalonando. Y eso es lo que este joven se dedicó a hacer. Igualmente, otra de las versiones nos dice que desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Entonces, este joven, el hijo menor que toma esta decisión, eh, porque de esa manera fue que lo decidió. Y con ese estilo de vida, no hay dinero que aguante. Posiblemente hoy distingamos algunas personas, o incluso aquí entre quienes de alguna manera escuchamos este mensaje a través de este medio, pudo haber estado o puede que esté allí cercano también frente a una similitud con este joven, y el cual ya en este momento puede estar allí rodando. El verso 14 nos dice que ya se había gastado
ya se había gastado todo, no tenía nada. Cuando comenzó a faltarle la comida, tanto en el sector como a él. Y este joven comenzó a padecer necesidades, a padecer hambre. Comenzó a faltarle. Y cuando no hay el dinero, ahí donde vienen las preguntas. ¿Dónde quedaron los amigos? ¿Dónde quedaron esos amigos de farra? Los que le sobaban el hombro, los que le daban la palmadita en la espalda. ¿Dónde quedaron? A esta altura nos dice que este joven parece que no los hubiese identificado, porque se quedó con la necesidad del alimento y todo lo demás. Y ante esta necesidad nos dice la palabra que tuvo que rebuscar cómo que va a fallecer de hambre. Y en el verso 15 lo recordamos. Entonces buscó trabajo y un hombre lo empleó en su finca para cuidar cerdos, para apacentar los cerdos. Quiero hacer aquí una nota muy aclaratoria. El trabajar en una finca, el cuidar cerdos, no es que lo coloque allí por debajo, sino que aquí resalta, es porque en el contexto judío, los cerdos representaban para ellos una repugnancia, no era bien visto. Cuanto más cuando este joven nos dice que era tanta la fatiga, era tanta el hambre que aún deseaba comer las algarrobas o el alimento que le depositaban allá los cerdos. En algunos sectores, más que todo hoy día, en lo que es la parte ya, este animal o estas carnes ya industrializadas, pues tienen unos alimentos concentrados. A diferencia del cerdo que crían en otros sectores donde lo que llamamos el aguamasa, la pudredumbre, porque esa es la comida del cerdo. Entonces, ¿por qué el llamado aquí de atención? Que se fue a trabajar a una finca y deseaba comer los alimentos del cerdo. Una vez más, por la característica del cerdo allí ante el pueblo judío, porque incluso es prohibido comerlo allí en este contexto. Cuanto más este alimento. Y este joven que había tomado esa decisión, deme lo que necesito, deme lo que es mi herencia, yo decido porque esa es mi vida. Pero su mente y corazón loco lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Y solamente es cuando llega hasta el fondo, donde en el verso 17 nos dice que por fin comprendió lo tonto que había sido. Y es allí donde comenzó a pensar. Incluso hoy día, y como digo, este mensaje no se nos escapa de nuestra realidad, lo que podemos estar viviendo, lo que pudimos haber vivido aquí entre nosotros que estamos compartiendo, con parientes o entre nosotros mismos, donde fue tanta la mente loca y desorientada que llegó a unos fondos. Y hay casos donde las personas no pueden salir adelante hasta que no llegue bien al fondo. Y posiblemente algunas están allí, van en esa autopista del lodo cenagoso. Pero este joven ya había llegado hasta lo último. De ahí para abajo no había más nada. Y es a partir de allí donde dice que por fin comprendió lo tonto. No sé qué otras expresiones usted podría decir allí para una persona en estas condiciones. Que las vemos por muchos lados en las calles o en nuestras familias y en todos los estratos sociales, desde el menosero hasta la estratosfera, en todos los estratos. A tiempo y fuera de tiempo, este joven como que resurgió. ¿Cómo así? Que yo estoy en esta condición, ¿hasta dónde he llegado? Porque este joven llegó a tal punto, lo que decimos a veces que pierden hasta la vergüenza, pierden su razón de ser. Lo perdió. Y el refrán que nos dice, nadie sabe lo que tiene, sino hasta que lo ha perdido. Porque hasta la vergüenza la había perdido. Alguien que anda en esa vida loca, no le importa. A quien hace daño, no le importa. Porque
está eh, en una burbuja de hedonismo. Solo es el placer y cree que con unos pesos compra todo. Como algunas personas creen que porque tienen un dinero pueden hacer de las suyas. Posiblemente coja unas ventajas, pero la vida, tarde que temprano, le va a cobrar. Y este joven allí en su situación de calamidad nos dice que como que tuvo esa catarsis allí en lo más profundo, en medio de la necesidad, e hizo una mirada introspectiva a sí mismo. ¿Cómo es posible que yo esté en esta condición? No puede ser. Yo y en la finca de mi padre, donde los trabajadores aún tienen el alimento. Allí lo que deseen lo tienen. Y yo aquí estoy esperando comerme una, una basura que está allí, que es la que le echan a estos animalitos. No puede ser. Y en medio de todo ese proceso allí, lo que hicimos, en esa catarsis, este joven, ¿qué es lo que hace? Se juega su última carta. Todo o nada. Y en ese todo o nada dice, voy y daré la cara y no me quedaré en el fango. Tomo la decisión de salir de ese lodo cenagoso. Tomo la decisión en lo que me compete y voy a ir allí a ponerle frente a esta realidad que ya no la puedo ocultar. Por más que procure fingir, no lo soy. No estoy viviendo ni estoy disfrutando lo que quisiera. Y ya entonces en el verso 18 nos dice que eh, él comienza a procesar y dice, volveré a mi casa. Y apenas llegue le diría a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Él dice, iré a mi casa, de donde salí, de donde no debía haber salido. Verso 19, y le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé tan siquiera la oportunidad de ser uno de sus trabajadores y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque lo deshonré, porque no lo traté en la manera que debía y abusé de su amor, de su confianza, de su bondad, de su generosidad. Como voy a darle frente y a procurar solucionar la situación, allí voy a darle la cara. Y el costo o el pago de estas decisiones incorrectas, indebidas, es que ya pierdo la calidad de hijo y pierdo el derecho porque ya lo derroché, ya no hay nada. Esa es la primera parte que el Señor Jesús está allí narrando. Un padre que tenía 2 hijos y el menor, esto fue lo que hizo. Número 2, en relación al padre, dice que el verso 20, entonces este joven regresó a la casa de su padre. Recuerden que antes decía, el joven que dijo, iré a mi casa, pero ya en este punto, ya no es la casa de él, es la casa de su padre. Y cuando se iba acercando, el texto nos lo menciona de una manera muy pasiva, más pasiva a lo que eh, algunos intérpretes han manifestado sobre este texto. Cuando todavía estaba lejos, allá a la distancia, allá bien atrás, su padre lo vio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un padre amoroso. E intuimos que extrañaba la ausencia de su hijo. Así como cuando su hijo, su hija sale a hacer una diligencia al trabajo, al estudio u otra, y que pasa más del tiempo considerado, comienza una cierta preocupación. Ya vendrá, ya vendrá. Cuanto más cuando el corazón de un padre intuía que el recibir esta herencia
no es porque iba a ser su proyecto de vida, el emprendimiento, no, porque intuía más o menos la inclinación de este joven y desde allí la preocupación y salía. ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Lo que incluso hoy están viviendo posiblemente algunas de ustedes mamitas, algunos de ustedes padres están viviendo allí con sus hijos. ¿A qué hora llegará? ¿Qué le habrá pasado? Y este hombre dice que algunos intérpretes se sentaba allí en el horizonte porque el texto nos muestra que era alguien que tenía su dinero, que tenía buena solvencia económica. Entonces le permitía poder estar allí en su campo. ¿Cuándo vendrá? ¿Con algún movimiento de una sombra? ¿Será? ¿No será? Cuando en esta oportunidad sí era. Y desde lejos lo vio y nos va contando que su padre corrió, corrió, corrió y no le importó, porque a nivel cultural, ¿cierto? Cuando alguien de alta alcurnia no era bien visto, no era bien visto, pero no le importó salir allí eh, como a alcanzarlo. Es él, es él, es él. Y dice que se fue a él lleno de amor, lo recibió, lo abrazó y lo besó. No le importó la condición de mugriento, hambriento. Lo que le importaba es que era su hijo. Otras versiones nos dicen que tuvo compasión de este hombre que decidió ir a dar la cara frente a su fracaso de vida, a su proyecto que quiso realizar, pero que estaba mal orientado. Y su padre fue movido a misericordia y le dio la bienvenida. Y eso es lo que algunos padres han podido experimentar también en este tiempo y experimentarán. Porque el amor es más fuerte. Ese amor eh, es avasallador para con su hijo, para con su hija. Y el joven, al sentirse allí en esos brazos de su padre que le recibió, le dijo: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. No merezco ser tu hijo. Yo le invitaría a que este verso 21 usted lo pudiera incluso como encarnar. Y al encarnarlo, ¿cómo lo podría pronunciar? No sé si cuando ha cometido una falla muy delicada y tiene que ir a rendir cuenta allá a su padre. No sé cómo lo habrá dicho. Más o menos en ese sentido es que este joven le dice: papá, me he portado en la manera que no debía. Quítame, bórrame. No puedo ser tu hijo por el daño que hice. Pero como es un padre amoroso, este padre amoroso, antes de que el muchacho terminara de hablar, incluso hasta le interrumpió y comenzó a llamar a sus sirvientes y les dijo: pronto, pronto, traigan el mejor vestido, porque necesitamos cambiarlo. Mire lo andrajoso que está. Traigan el anillo, porque necesitamos también darle identidad, porque la ha perdido allí en su mundo perdido. Allí en ese mundo de oscuridad, de maldad. Ha perdido la identidad que tenía. Vamos, traigan el anillo, póngaselo. Colocámosle las sandalias para su correcto caminar. Y como esto es algo emocionante, vaya y maten el ternero, el más gordo, y hagamos una gran fiesta. Y una fiesta es porque, y el padre con esas palabras de exclamación, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Esto merece una fiesta. Te mire la importancia del padre, el padre amoroso. Siempre a la espera que llegara. Siempre, siempre. Pero como la narración que nos está dando nuestro Señor Jesús
tiene tres momentos y el tercer momento es en relación al hijo mayor. Dice que el hijo mayor, en el verso 25, se encontraba allá en el campo y ya al regresar después de una ardua jornada, él escucha música, dice música y baile, y a él le llama la atención. Me atrevo aquí a preguntarle, de acuerdo al texto que de alguna manera usted lo ha escuchado o lo ha compartido en esta oportunidad, al ya conocer usted la situación de este joven, si fuera su caso, ¿qué crees que pasaría en su caso? ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué diría? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Qué consideraría? A este joven mayor dice que eh, los pasos o la ruta que comenzó a desarrollar fue llamar a uno de los sirvientes. eh, ¿Qué es lo que está pasando allá en mi casa? Hay algo curioso. ¿Por qué él no fue directamente hasta la casa? Sino que hizo una pausa. ¿Qué está pasando? Si es tiempo de trabajo. ¿Por qué está allí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sonando esta música? Y es música de fiesta, de alegría. Y lo que hace el sirviente es que le dice, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo. Y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces, aquí es también podríamos aquí entrar a interpretaciones. ¿Por qué este joven no entró directamente? Y también, ¿cuál pudo haber sido la forma como el sirviente le decía? ¿Era con alegría o era con cierta reserva? Pareciera ser más bien la segunda, con cierta reserva. Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta, para celebrar. ¿Qué actitud tomaste el hermano mayor? Dice que se enojó mucho y no quiso entrar. Yo no sé cómo lo diríamos en términos aquí nuestros. Se enojó. No sé si esta se aproxime un poco. Esa sí es mucha porquería. ¿Qué tiene que venir? Ese desvergonzado. Mejor hubiera sido esto. ¿Usted qué hubiera pensado en alguien en esas condiciones? Y que si usted estuviera allí, ¿cómo hubiera reaccionado? Y fue tanto su malestar, su disgusto, que nos dice el texto allí en la entrelazado en el punto del hermano mayor, que su padre salió para rogarle, mijito, entre. Pero él estaba muy enojado. Y en su enojo, ¿qué le dice? He trabajado desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí no me has dado ni tan siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora, ese hijo tuyo, qué tremendo que allí le dice. Y ahora, ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, y en la condición en que viene, lo que, lo que estás haciendo es celebrarle ese mal ejemplo, esa deshonra para la familia. Eso es lo que está haciendo en esta celebración. Este hijo aquí estaba reclamando como de pronto la atención del padre que en algún momento fue desproporcionada. A esta altura como que le dio más a él, más privilegios, y él como mayor no tuvo esa oportunidad, esa bendición. Posiblemente varios una vez más, de los que estamos aquí, podemos decir, en mi casa siempre fui el segundo o el último, pero me tenían a un lado. Es más o menos el pensamiento de este hermano mayor, pero el padre, así como atendió al menor, también atendió aquí al mayor. Dijo, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no habíamos de hacer una fiesta y alegrarnos
por el regreso de tu hermano. Y va concluyendo allí el verso 32. Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Eso es lo que hace un padre amoroso. Ya a manera de conclusión y posible aplicación, es bueno tener en cuenta que en esta enseñanza que es una parábola, las parábolas de Jesús son más bien una forma de un lenguaje teológico, el cual quiere producir en el oyente como una respuesta. Eso es lo que Jesús buscaba cuando enseñaba y compartía a través de las parábolas, que el oyente pudiera como procesar allí rápidamente y en torno a lo que escuchaba, poder obtener la respuesta, porque las parábolas revelan la naturaleza del reino de Dios o indican la forma en la que un hijo del reino debería actuar. Y desde aquí, entonces, es válido por lo menos tener en consideración estos tres momentos. El hijo menor representa de alguna manera el desprendimiento de alguien que habiendo pasado a ser hijo de Dios, teniéndolo todo, decide desprenderse y actuar de acuerdo a su sabio parecer, y como al estar distante del Señor, pierde hasta la cordura y por la ley de la naturaleza se tiende a estrellar. O si no, la vida misma se encarga de cobrársela. Entonces, es la representación de alguien que teniéndolo todo, aún desde ese concepto teológico, decide renunciar. ¿Cuántos más aquí desde lo humano? Y el mayor, que aún teniéndolo todo, no ha sabido aprovechar la bendición que siempre ha estado allí, que es lo que el padre le dijo: mi hijo, tú siempre has estado conmigo y lo mío es tuyo. Es que lo que pasa es que no lo has disfrutado porque no has querido. Y el padre, quien asume su rol, y al asumir su rol, decide ir más allá del acontecimiento. Su corazón, su amor, fue el que lo jalonó. Desde lo humano, un padre que decidió darle la oportunidad a su hijo, a pesar de, a pesar del fracaso, del lodo en que estaba, decidió darle la oportunidad. Y de igual manera, en la ley de la compensación, le indicó e invitó al otro hijo a disfrutar de lo que tenía. Estamos hablando aquí desde lo humano. Desde lo espiritual, Dios te dice: aunque hayas caído en el fango, aunque hayas ido a lo más profundo o estés allí en esa autopista a punto de caer, coqueteando allí el pecado, deslizándose a la perdición. Pero si hoy reconoces y te arrepientes de corazón, el Señor te dice: mi mano está extendida para recibirte. Te quiere poner ese vestido nuevo. Te quiere colocar ese anillo en señal de que eres un hijo del rey, una hija del rey. Entonces, te quiere quitar esa ropa andrajosa. Te la quiere quitar. Te quiere dar la identidad que has perdido, porque tuviste una mente y unas decisiones locas que afectaron tu vida y a otros tantos. Pero que hoy la mano del Señor está tendida para decirte: soy el Padre amoroso. Igualmente te quiere poner ese calzado, te quiere dar el alimento, el mejor alimento, pero también quiere celebrar contigo. Y a quien ya está en esa condición con el Señor, que está en esa relación, en ese vínculo, invita a disfrutar de todo lo que le ha dado.
lo que el Señor le ha dado. Hay más para que lo disfrutes sin mirar al otro. Disfruta. Tienes esa oportunidad, disfrútalo. Tú decides. Mi hermano, mi hermana, yo le invito para que vayamos concluyendo este espacio, orando por el Padre, dando gracias al Señor por ese Padre amoroso. Desde lo humano y desde lo espiritual. Señor del cielo, queremos darte muchas gracias por tu inmenso amor, porque tú nos has amado. Aunque nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, nos descarriamos. Y en nuestra vida, en alguna de las etapas de nuestra vida o en varias, tomamos decisiones que no eran las más correctas, pero que tú nunca apartaste tu amor y tu mano extendida nos atrajo. Y que hoy sigue tu mano extendida, invitando a aquel o aquella que va allí descarriado, descarriada, para decir, venga, venga que te quiero restaurar. Venga que quiero hacer una vida nueva en ti. Te quiero renovar, te quiero bendecir. Mi hermano, mi hermana, no desaproveche esa oportunidad que el Señor te da nuevamente. No te creas el fracaso que el diablo te está metiendo en la cabeza. Créale al Señor, porque Él ha dicho que te ama, que te seguirá amando, porque nunca renunciará a ese amor. Tiene tu mano extendida. Vuelve a Él, a ese Padre amoroso, que allí está esperando cuando tú realmente abres tu corazón de manera sincera para que Él entre a ministrar tu vida, a transformar, para que al pasar los días seas alguien diferente a lo que posiblemente seas hoy al estar distante de Él. Los fracasos que tengas al dejar a Dios afuera son la responsabilidad tuya y mía. Pero mientras estemos en las manos del Señor, Él responderá por cada uno de nosotros. Igualmente, desde lo humano, queremos colocar allí a los padres de familia. Esos padres de familia que se han entregado en su totalidad. Sabemos que en muchos de los contextos y las culturas, el padre ha sido una figura de opresión, de maltratador, de abandono en muchas culturas. Y posiblemente usted y yo hayamos sido afectados también por un mal padre. Y posiblemente algunos de los que estamos en este momento en los caminos del Señor hayamos sido malos padres. Pero el Señor también nos dice, mire, yo también a ti te he rescatado para que seas bendición y hasta donde sea pertinente hacer cambios y ajustes. Yo también quiero restituir, también quiero sanar. Oh Señor del cielo, muchas gracias. En este día, celebración del Padre, del Día del Padre, también queremos darte gracias por cada uno de esos padres, Señor amado. Como decía ahora, porque en muchas sociedades la figura del Padre ha sido ausente. Y ruego tu perdón, Señor amado. Ruego tu misericordia, pero también ruego que haya en quienes hayan sido malos padres, hayan también esa reflexión, ese análisis de cuánto deben confrontarse y disponerse en salir adelante. Y aún pedir perdón, Padre eterno. Y aquellos que han sido o son buenos padres, también ruego, Señor del cielo, para que tú les sigas dando más, para que disfruten. Porque precisamente parte de este día que se celebra en muchos países en el día de hoy, es origen de que alguien en medio de la atención de su padre, porque su madre había fallecido y su padre les crió allí junto a sus hermanos, dándoles ejemplo y sacándolos adelante. Es a partir de allí, Señor amado, donde surge esta celebración del Día del Padre. Pero que con ese fondo hoy podamos también reconocer a aquellos hombres que han sido papá y mamá, aquellos hombres que han tenido la gallardía de responder por un hogar. Pero sobre todo, Padre, gracias porque sobre todo tú eres el Padre amoroso. Y que en uno de los textos que nos resalta allí en la palabra nos dice que aunque padre y madre nos dejaren, tú nunca nos dejarás,
tú siempre estarás allí y tú eres nuestro buen Padre. Por eso te honramos y te bendecimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, muchas gracias en este día. Igualmente queremos felicitar a cada uno de los padres de familia que están allí, que sea un día muy especial, que el Señor les permita disfrutar allí en familia. Igualmente dispongámonos para compartir el tiempo ahora con los niños. Que el Señor me les bendiga. Hasta una próxima Iglesia en Casa. Hola niños, ¿cómo están? De verdad que nos hace mucha falta aquí en la iglesia. Quisiéramos verles corriendo por todas partes, que tal vez nosotros mismos, los grandes, tuviéramos que decirles, quietos, cuidado, tumban a algún adulto. Nos hacen mucha falta en la iglesia. Por eso es que como Ministerio de Escuela Dominical y de Educación Cristiana hemos decidido hacerles unas enseñanzas especiales durante este tiempo. No queremos que ustedes se sientan fuera de la iglesia. Recuerda, la iglesia no es el templo, tú eres parte de la iglesia, tú eres la iglesia. Aunque hayan cerrado las puertas de la iglesia, nosotros seguimos siendo la iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos pudiendo venir a la iglesia? ¿Por qué no hemos podido ir a los colegios? ¿Por qué los papitos tal vez están teniendo que quedar en la casa a trabajar? ¿O por qué tenemos que lavarnos las manos muchas veces en el día y bastante con mucho jabón? ¿Qué ha pasado? Todos estamos entendiendo que hay un bichito chiquito que está haciendo mucho daño y que si no nos cuidamos, que si no estamos un poquito distantes los unos de los otros, ese bichito va a estar en nuestro cuerpo y de pronto nos va a hacer mucho daño. Estas son situaciones difíciles. Ninguno de nosotros estábamos preparados para situaciones así. Nadie estaba preparado. Estamos viviendo unos momentos de tormenta a nivel de todo el mundo. Tal vez has oído que en Italia, en China, en Francia, en Alemania, en España, en todas las partes del mundo, parece que en muchos países, más de 100 países, se está viviendo lo mismo. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarnos mucho, pero también vamos a entender un poco qué es lo que estamos viviendo ahora. Quisiéramos pensar en que de pronto llamamos a un gran superhéroe que venga a salvarnos. ¿Has pensado en un solo superhéroe que te pudiera venir a salvar? Tal vez Spider-Man, tal vez el hombre el Superman, la Mujer Maravilla, o tal vez diríamos como a eso que hemos oído por ahí. Ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿Saben que en algún momento así estuvieron los discípulos? Los discípulos vivieron unos momentos muy difíciles, caminando al lado también del gran maestro, del gran Señor, del Creador. Ellos estaban, ¿quiénes eran los discípulos? Los amigos de Jesús, y caminaban al lado de Jesús, podían sentir a Jesús. Así como nosotros también podemos caminar al lado de Jesús, pero ellos caminaban físicamente. Un día Jesús les dijo, vámonos para el otro lado, vamos a ir, pasamos este mar, porque necesitamos ir a hablar la palabra de Dios al otro lado. Ellos cogieron una barca, ellos eran pescadores, conocían muy bien en las aguas, el mar, sabían muy bien de tormentas y se montaron en la barca con Jesús. Era lejos porque Jesús se quedó dormido. Pero en medio de ese sueño de Jesús y en medio de estar en medio ya del mar, se vino una tormenta muy grande, una tempestad de las que todos nos asustamos. Y llegaron unas olas que parecía que iban a meterse dentro de la barca, ya se estaban metiendo dentro de la barca. Imagínate, eran expertos, ahora hay muchos expertos tratando de solucionar este problema de salud. Hay muchos científicos por los que debemos orar. Hay muchos médicos que están tratando de cuidar los enfermos, tú debes orar por ellos. Hay muchas enfermeras cuidando los enfermos, hay que orar por ellas. Pero ni siquiera estos expertos han podido solucionar el problema. Así pasó con los discípulos, ellos sabían del mar y no sabían qué hacer. Pero ¿saben qué tuvieron que hacer? Lo que todos debemos hacer en estos momentos. Ellos comenzaron a clamar y gritaron, Jesús, sálvanos que perecemos. Y ellos, asustados, vieron cómo Jesús se levantó e hizo algo sorprendente que quisiéramos que en estos momentos mismos hiciera Jesús. Se levantó su mano y le dijo al mar y al viento,
calla, enmudece y quédate quieto. ¿Cómo le dijo? Calla, enmudece y quédate quieto. Y adivinen qué pasó. Sí, yo creo que ustedes se acuerdan de esa historia. El mar y el viento inmediatamente tuvieron que quedarse callados y quietos porque le obedecen a Dios. ¿Saben por qué? Porque el creador de todo es Él. Porque si Jesús en estos mismos momentos quisiera decirle a este virus, calla, enmudece y quédate quieto, Él lo puede hacer. Sin embargo, Él tiene su tiempo para todo. ¿Crees tú que Jesús ahora puede salvarnos? Lo único que tuvieron que hacer los discípulos fue clamar a Jesús. Ellos pudieron hacer varias cosas. Uno, ponerse bravos con Jesús. Otro, sencillamente bajarse de la barca y nadar y decir, yo puedo solo, así como algunos están haciendo. A mí no me importa que digan que me debo quedar encerrado en la casa, yo puedo solo. Me voy y hago lo que se me antoje, haciendo más daño. Pero estos discípulos fueron donde debían ir. Clamaron a Jesús. Hoy Jesús nos está diciendo a nosotros, clamen a Jesús, clámenme a mí, búsquenme a mí. Y saben, niños, Jesús escucha totalmente las oraciones de los niños. Y Él quiere hoy que hagamos 3 cosas para terminar. Él quiere que tú ores con mucha fe, porque tu fe es la que mueve la mano de Dios. Tú puedes decir, papito Dios, por favor, calla, enmudece y haz que este virus quede quieto. Tú puedes hacerlo. Pero hay que orar, no solamente porque el virus esté quieto, sino porque el Señor proteja a tus papitos, porque el Señor proteja a los abuelos que están tan vulnerables, los proteja a ustedes, porque el Señor les permita a ustedes seguir siendo instrumento para el cuidado de ellos. Tenemos que venir al único que puede salvar, porque Él es el dueño, porque Él es el Señor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es orar. Lo segundo que vamos a hacer es obedecer. Si ya el gobierno dijo no salgas, pues no sales. Si los papitos dicen no salgan, no salimos. Si los papitos dicen no se acerquen a alguien que está estornudando o tosiendo, pues no se acerquen. Y si tú estás estornudando o tosiendo, te pones un tapabocas. Si nos dijeron que nos lavemos muy bien las manos, nos lavamos muy bien las manos. Eso es lo segundo. Entonces, lo primero obedecer, primero orar, lo segundo obedecer y lo tercero, yo los voy a invitar a que juntos hagamos algo con papá y mamá, con los que estén en la casa. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar al Señor y vamos a decir, tú eres el único que puede salvarnos. Señor, sálvanos que perecemos, fue el grito que pegaron los discípulos. Eso te invito a que hagas, que de pronto cojas el teléfono y si tu papito y tu mamita te dejan, llama a un amiguito y dile, no te asustes, confía en Dios. No te asustes, confía en el Señor. Que llames de pronto o escribas un mensaje si sabes escribir o que le pongas un audio a tu abuelita y le digas, confía en Dios. Recuerda, solo Jesús puede salvar la tormenta, salvarnos de esta tormenta, porque Él tiene el mundo en sus manos. Él es nuestro superhéroe y podemos seguir confiando en Él. Así que, niños, fírmense adelante como hijos de Dios. Vamos y vamos a salvar el mundo en oración. Vamos a salvar el mundo en obediencia y vamos a salvar el mundo cantando, adorando al Señor y exaltándole y hablando a otros de Él. Dios les bendiga y recuerden, somos iglesia en la casa y donde quiera que estemos. El Señor les guarde. Estrellas